Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presentes en esta que es la primera conferencia del ciclo de conferencias del Laboratorio de Tecnociencias del CECRITIC. Esta es la conferencia con la que partimos en este nuevo año y nos visita el día de hoy el doctor Gustavo Rodríguez. Él es bioquímico y biólogo molecular de formación y es doctor en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus intereses de la investigación inciden en la genómica y transcriptómica, biología del desarrollo y biología molecular de plantas, especialmente de plantas en zonas áridas y semiáridas. Además de sus labores de docencia e investigación, ha formado parte de la organización de congresos nacionales e internacionales y participa activamente en diversos proyectos de de divulgación y comunicación científica. Entonces, te damos la bienvenida, Gustavo, y adelante. Hola, muchas gracias a todos. De nuevo, gracias a todos ustedes que están en la clase y que se están acercando un poco hacia la teoría crítica. Me da mucho gusto que los jóvenes de ahora se estén acercando un poco a estas nuevas perspectivas de cuestionar y entender la actividad científica. Gracias a quienes no son de la clase, pero de todos modos llegaron. Y por supuesto a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión. Como ya les comentó Chris, mi formación ha sido como biólogo molecular y bioquímico. Entonces, en realidad yo no estoy tan cercano a la teoría crítica como algunas otras personas que se dedican, digamos, de fondo en estas cosas, pero he sido atravesado por algunas situaciones y algunas problemáticas que inciden directamente en el área de investigación que yo hago, que tiene que ver con la biología del desarrollo y el análisis de datos de secuenciación masiva. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco acerca de cómo distintas aristas de las dinámicas políticas, económicas y sociales impactan a la actividad científica. Y esto visto desde una perspectiva verde, ¿no? A través de la historia de la botánica. Hacia el final de lo que les quiero contar, vamos a dejar de cavar en el pasado para hacer una perspectiva y preguntarnos algunas cosas de cómo esto sigue imperando o si sigue imperando en las actividades científicas que realizamos actualmente. Entonces, como mucho de lo que ustedes van a estar viendo a lo largo de este semestre de clases, tiene que ver con cuestionar distintos supuestos de la ciencia y cuestionar distintos esquemas, tanto de poder como de autoridad en las estructuras científicas. Esto se puede hacer tanto mejor cuanto mejor conocemos la historia. Entonces, quiero empezar con un par de génesis. El primero de ellos es un génesis geológico, ¿no? Nuestro planeta surgió hace 450.000 millones de años más o menos y las masas terrestres que nosotros podemos ver actualmente en el planeta han estado en constante evolución geológica. De hecho, ustedes, pues esta es una imagen bastante conocida. Ustedes saben que los distintos continentes pues estaban unidos en una gran masa continental y luego se fueron separando. Hace más o menos 120 millones de años se abrió el Atlántico Sur y entonces separamos a África de Sudamérica. Y hace más o menos 80 millones de años los continentes ya estaban completamente separados, de manera tal que aquí era ya muy poco probable que hubiese flujo de especies entre estas dos masas continentales. Estas dinámicas de evolución geológica imponen también algunas estructuras heterogéneas de distribución de la biodiversidad. Y esta es la razón por la cual podemos encontrar algunas especies de plantas, de animales y de otros organismos que habitan en algunas en algunas masas terrestres, pero no en otras, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, las cactáceas son de particular relevancia cultural y son incluso especies identitarias. Y estas solamente se distribuyen en el continente americano porque aparecieron, evolucionaron en nuestro planeta justo después de la separación de esas masas continentales. Al mismo tiempo que el planeta va evolucionando, lo van haciendo también las especies. Y entonces lo que nosotros encontramos, si hacemos un heatmap, o bueno, un mapa de color en la historia del planeta, y particularmente en la historia de la superficie terrestre, lo que observamos es que hace más o menos 450 millones de años empezó la vida en el planeta y en la superficie terrestre más o menos por acá
todo el planeta se veía café, ¿no? O sea, las masas terrestres, digamos, se veían café, se veían un poco áridas, no había como demasiadas cosas que ver en la superficie terrestre. Pero hace 500 millones de años hay un cambio en esta paleta de colores del planeta en las masas terrestres, o sea, en los océanos, y esto era un merequetengue de vida, había muchísimos organismos que estaban felices, contentos y nadando, pero en la superficie terrestre ese cambio de color sucedió hace más o menos 500 millones de años, y esto coincide, por supuesto, con la emergencia de plantas que empiezan a colonizar la superficie terrestre. De ellos, los más viejitos, o bueno, digamos, los primeros que se aventuraron a colonizar los espacios terrestres eran organismos parecidos a los musgos, los cuales creemos que divergieron hace más o menos 420 millones de años del resto del linaje de las plantas. Luego siguieron los helechos y algunas otras plantas vasculares sin semilla. Y finalmente aparecieron las plantas que aprendieron a hacer semillas, entre ellas las gimnospermas, que a ustedes les resultan familiares porque pues, conocen a distintas coníferas, a distintas especies que dan semillas pero no flores. Y eventualmente aparecieron más o menos hace 120 millones de años las plantas angiospermas, las plantas que tienen flores y que por lo tanto pueden desarrollar frutos. Estas especies, como les mencionaba, han estado evolucionando a la par que todos los procesos que impactan sobre los nichos ecológicos que habitan. Es decir, cualquier actividad que impacte sobre el nicho ecológico en donde se distribuye una especie impacta, por supuesto, en la evolución de esas especies. La cosa estuvo más o menos tranquila durante mucho tiempo, hasta hace más o menos pues unos pocos cientos de años. Y esto tiene que ver con una actividad humana que impacta, por supuesto, en la distribución de las especies, que es las dinámicas de colonización, ¿no? Entonces, en este mapa ustedes están viendo la distribución de algunas rutas de navegación desde la península ibérica, por ejemplo, y algunas otras islas en Europa. Lo que pueden ver es que para inicios de 1500, estas rutas de navegación pues eran bastante locales, ¿no? Están bastante cercanas a pues digamos a la Europa continental. Sí se conocen algunas costas de África, por supuesto que conocían el Canal del Suez y podían llegar hasta el sureste asiático, pero el flujo era relativamente local. La cosa cambia radicalmente cuando nosotros vemos qué es lo que pasó 200 años después, ¿no? Y después de 200 años, o sea, para 1700, ya existían rutas que se recorrían de manera rutinaria y que atravesaban el Atlántico para conectar a los dos continentes, incluyendo al continente que pues acababan de descubrir. Esta conexión, digamos, la aparición de estas rutas a partir de las cuales los seres humanos podemos empezar a viajar entre masas continentales separadas por un océano inmenso y que nos tomaba mucho tiempo de llegar de un lugar a otro, también empieza con un flujo biológico. Se empieza a posibilitar la transferencia de especies de un lugar a otro. Y entonces nosotros encontramos que entre las dos masas continentales empieza a haber flujo de distintas especies que se van a transportar de ida o de regreso por sus distintos usos. ¿Sale? Algunas plantas que necesitamos llevar de un lado para otro para comer, algunas plantas que necesitamos transportar de un lado a otro porque son importantes como tratamientos medicinales, o algunas otras que son nada más interesantes porque se ven bonitas, porque son desconocidas y porque nos llaman mucho la atención. A este fenómeno de intercambio de riqueza biológica se conoce como intercambio colombino. Y el intercambio colombino tradicionalmente se cuenta como un regalo de las Américas hacia Europa, ¿no? Hacia las tierras europeas. La realidad es que la historia no es tan blanca, ¿no? O sea, en realidad esto no es un regalo de las Américas, es un saqueo de la riqueza de biodiversidad desde este nuevo continente pues hacia los países imperialistas. Y cuando decimos nuevo continente, ahí pueden notar incluso que estas dinámicas también impactan en el lenguaje que nosotros utilizamos para describir las cosas. Actualmente se siguen describiendo, por ejemplo, especies que habitan en los neotrópicos y se siguen hablando de, pues aquí en México, por ejemplo, tenemos una faja volcánica que atraviesa el país desde Colima hasta Veracruz y lo llamamos eje neovolcánico transversal. O sea, el continente no es nuevo, ¿no? Le llamamos nuevo continente, pero pues este continente no es nuevo, apareció al mismo tiempo que el resto de los continentes. Sin embargo, desde la narrativa oficialista, digamos, que se utiliza, es nuevo para alguien, y ese alguien es la gente que venía de acá, ese alguien es la gente que tiene poder y que empieza a hacer dominación sobre distintos otros territorios. Ahora, este intercambio colombino, este flujo de distintas especies y pues, de distintos elementos de la biodiversidad, está guiado por distintos intereses, ¿no? Ya les comentaba que pues, uno de ellos es el acceso a nuevos alimentos.
Hay muchísimas especies que evolucionaron en el continente americano y que eran desconocidos en el continente europeo. Muchos de ellos podían utilizarse como fuente de proteínas o fuente de carbohidratos. Por ejemplo, el maíz que nosotros conocemos, ¿no? Que tiene granos que son ricos en almidón y que nos causan una sensación de saciedad porque pues, son almidones que se pueden digerir relativamente rápido. Algunos otros, como el amaranto, que tiene un alto contenido proteico, que es un grano que resiste a la sequía y demás, pues empiezan a llamar la atención como fuentes de alimento. Otras cosas, ya les había comentado, tienen que ver con el uso de plantas medicinales, que son interesantes porque nos permiten ofrecer una nueva alternativa de tratamiento para dolencias que ya se conocían en el viejo mundo. Pues esto también va de la mano con la introducción de nuevos cultivos, tanto en América como en Europa, y por supuesto, como les decía, con la apreciación estética, nuevas dimensiones estéticas para conocer y entender a la naturaleza. Todas estas cosas van a ser guiadas por la institucionalización de un intercambio de las plantas, es decir, existe una serie de reglas, una serie de criterios con los cuales vamos a poder hacer este intercambio de diferentes especies entre los continentes. Ya más o menos introduje la idea de algunos países que tienen dominación sobre otros y entonces creo que es momento de empezar a definir qué es el colonialismo. Y aquí me gustaría como preguntarles a ustedes, porque seguramente han escuchado esta palabra, preguntarles a ustedes qué es lo que entienden o qué es lo que se les ocurre que significa cuando hablamos de colonialismo. De colonias entendidas como ¿qué? Exacto, ¿no? Esta es una de las cosas que va a definir al colonialismo. Existen diferentes sociólogos, diferentes antropólogos, cada uno tiene sus acepciones un poco más o menos, digamos, globalmente aceptadas acerca de qué es el colonialismo, pero si nos vamos a las definiciones de diccionario, nos vamos a encontrar que la mayoría tiene algunos elementos comunes, ¿no? El colonialismo, por ejemplo, para el diccionario Collins, va a estar definido a partir de las prácticas que ejerce un país con un poderío económico para controlar a otro país o a otro territorio de menor poderío y dictar distintos aspectos de estos territorios alejados, ¿no? Gran parte de esto tiene que ver también con la anexión de territorios, entonces no solamente se van a asentar algunas personas que vienen de países con una mayor capacidad militar y económica, sino que van a apropiarse de esos territorios. En otras acepciones tenemos que el colonialismo es un sistema político en donde una nación busca extender su poderío hacia otras naciones y también sobre otras personas que habitan otros territorios. El otro diccionario, el Webster, por ejemplo, define al colonialismo como la dominación de distintas personas a través de o mediante un otro país que tiene mayor poderío, ¿no? En todas las definiciones de diccionario lo que vamos a encontrar como común denominador es que existe un diferencial de poder, existe un elemento que está subyugando a otro y que esa diferencial de poder va a imponer distintas maneras de entender las dinámicas sociales y, como vamos a ver, también algunas dinámicas biológicas. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos con los que opera el colonialismo? Para efectos de esta plática vamos a utilizar tres principales. El primero va a ser la ocupación territorial. Entonces necesitamos, bueno, en el entendido del colonialismo para efectos de esta charla, lo vamos a entender como la llegada de personas desde una nación más poderosa a otra. La apropiación de esos territorios, no solamente vamos a introducirnos a un territorio nuevo, a un territorio que no nos corresponde, sino que lo vamos a reclamar como propio, y no solamente el territorio, sino a toda la diversidad y a la riqueza natural que existe en esos nuevos territorios. Y finalmente la explotación económica de esos recursos naturales. De nuevo, cuando hablábamos del intercambio colombino, vimos que hubo un intercambio de distintas especies a lo largo de estos dos continentes y esta es una historia bien conocida por todos ustedes. Nosotros sabemos que de México, por ejemplo, aquí tenemos centros de orígenes de domesticación del maíz, de frijol, de algunas calabazas, del jitomate. Estas cosas sucedieron pues en todo el continente, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, la domesticación de la papa, y estos cultivos fueron introducidos en Europa. Y pues ahora mismo uno no puede imaginar, por ejemplo, la comida italiana si no tenemos una salsa de tomate, ¿no? Entonces,
Todas estas cosas, estos flujos de diversidad biológica han impactado después en la identidad de las diferentes naciones, en algunos casos de formas más positivas y en algunos otros casos de formas para nada positivas. De nuevo, el flujo de la diversidad biológica ocurre en ambos sentidos, ¿no? No solamente se están extrayendo recursos naturales desde este continente recién descubierto hacia el viejo continente, sino que también se introducen cultivos y distintas especies desde el viejo continente hacia el nuevo, particularmente desde el continente africano. Por ejemplo, la razón por la cual tenemos sorgo en este continente es porque los africanos utilizaban al sorgo como un cultivo pues, de consumo más o menos diario, ¿no? Cotidiano. Cuando se hace la trata esclavista, muchos de los esclavos africanos tenían distintos problemas de desnutrición, además de las condiciones en las que trabajaban, porque la comida aquí no representaba, o sea, no hay una identidad con la comida, ¿no? Y cuando uno llega a un lugar en donde la comida es completamente distinta a ti y además estás en contra de tu voluntad, pues lo primero que se te va es el apetito. Entonces, una de las políticas que se utilizó durante la trata esclavista fue, bueno, nos vamos a mandar a toda esta gente que sabe comer sorgo, pues mándales también un cargamento de sorgo y que lo empiecen a cultivar y entonces ellos que produzcan su propio alimento. Gran parte de esta migración de distintas especies, de nuevo, estuvo motivada para el mantenimiento de esa trata esclavista. Muy pronto, durante el intercambio colombino, fue más o menos evidente que existía una manera más fácil y más barata de hacer que la cosa funcionara. Entonces, en vez de estar mandando cargamentos entre un continente a otro, en donde la mayoría se te echa a perder porque el viaje te dura varias semanas o varios meses, pues empieza a introducir estos alimentos, estos cultivos, en los territorios en donde los necesitas. Y para eso fue necesario articular 3 actores bien importantes. Primero, a los naturalistas y exploradores que van a hacer una labor de reconocimiento en estos nuevos territorios, a una cosa que se llama sociedades de aclimatación, que tenían como tarea fundamental recibir a las semillas o a las plantas, empezar a adecuarlas a las condiciones similares a las que iban a llegar. Por ejemplo, algunas plantas que se recolectaban a lo largo de la Nueva España, llegaban a estas sociedades de aclimatación en donde se les iba cada vez enfrentando a nuevos retos de distintos tipos de estrés para que pudieran sobrevivir en Europa, en donde finalmente iban a ser sembradas, ¿no? O al revés, ¿no? De los cultivos que llegaban desde Europa o desde África hacia México. Y finalmente, los jardines botánicos, que actualmente funcionan como reservorios de nuestra riqueza, de la biodiversidad, digamos, pero que de facto funcionaron también como agentes del Estado o agentes del imperio. Esta articulación de las 3 aristas no es una elucubración, ¿no? De hecho, está bien documentado que esto formó parte de políticas de Estado. Por ejemplo, cuando uno revisa cómo gobernaba Carlos III, él estuvo basando varias de sus políticas en el supuesto de que el desarrollo de la ciencia, la adquisición de conocimiento científico, incrementaría su poder sobre otras naciones o sobre otros territorios, ¿no? Tener más conocimiento te permite también utilizar este conocimiento para someter a otras personas, bueno, a otras naciones. Con Carlos III se hizo un desarrollo bastante amplio de la farmacia, pues sí, de la farmacología y de la taxonomía vegetal, que si bien son actividades intelectuales, muy prontamente se adhirieron a estas políticas del Estado para constituir formas de control de la naturaleza y a partir de ello políticas de control sobre la sociedad. Alguna de las personas que a ustedes les resulta muy familiar, por ejemplo, es este señor, ¿no? Carlos Linneo, que es a quien le debemos que haya un sistema homogéneo de clasificación de los organismos. Linneo nos regaló esta idea de que cada organismo podía ser bautizado con un epíteto genérico, un epíteto específico, y que este podía ser el mismo en cualquier territorio, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en los peyotes, que se llaman Lophophora williamsi, no importa si aquí le llamas peyote y en otro lado le llamas de otra forma, el nombre científico te permite dar con la especie, ¿no? Independientemente de dónde estés. Linneo, aunque hizo una labor bastante importante de la sistematización y de la clasificación de las especies vivas, pues también estaba consciente de que toda la riqueza de la biodiversidad representaba también intereses económicos. Y entonces él en varias ocasiones expresó ideas como la siguiente, ¿no? Que un economista que no tiene conocimiento de la naturaleza es igualito que un físico que no sabe matemáticas. Entonces, para Linneo, el conocimiento de la naturaleza está íntimamente relacionado con el desarrollo económico de las diferentes naciones. Para él era muy evidente que conocer y dominar la naturaleza te podía dar herramientas también para expandir tu dominio sobre otros territorios o sobre las colonias.
Con base en estas cosas, hubo muchas expediciones botánicas en el Nuevo Mundo, pero de estas 3 son muy importantes. La primera, que fue en Perú y en Chile, hacia final de 1700, en Nueva Granada, lo que actualmente conocemos como Colombia, por ejemplo, y en la Nueva España, ¿no? Que pues es aquí en México. Estas 3 expediciones botánicas tenían, por supuesto, como objetivo documentar la biodiversidad en este nuevo territorio, pero también establecer un jardín botánico y una cátedra botánica en este continente, ¿no? La primera cátedra botánica se institucionalizó aquí en la Nueva España y esto sucedió hacia 1788. Esta cátedra botánica va a perseguir 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es pues tener una cátedra, una clase en donde todos los médicos, cirujanos y farmacéuticos se empapen de ese conocimiento de la biodiversidad, particularmente de las plantas. Es impensable o era impensable en ese momento que un médico pretendiera curar las dolencias de las personas si no tenía un conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? Que finalmente es de donde derivaban a los principios activos para tratar las dolencias. También el establecimiento de jardines botánicos iba a crear un espacio de apreciación de la naturaleza ordenada, no la naturaleza salvaje creciendo agreste en los territorios que no están explorados, sino en un espacio definido, bastante ordenadito y ordenado según algunos preceptos particulares del conocimiento científico de la época, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá es un croquis de cómo estaba ese primer jardín botánico que se estableció aquí en la Nueva España. Todavía lo pueden visitar ustedes a un ladito del Palacio de Gobierno en la Ciudad de México. Y lo que pueden ver es que está dividido en 24 cuadrantes. Entonces, estos 24 cuadrantes no son casualidad, están bien pensados porque en ese momento la clasificación de las especies angiospermas, las especies que dan flores, para Linneo estaban divididas en 24 órdenes. Entonces, en cada uno de ellos podíamos agregar un orden distinto y a partir de esto podíamos apreciar a la naturaleza en una forma ordenada, creyendo que esta era la forma en la que pues la creación había sido diseñada, ¿no? Y finalmente, los jardines botánicos también funcionaban como centros de aclimatación. Ya les había hablado de estas sociedades de aclimatación, cuyo objetivo primario era ser resistentes a las especies que después teníamos que llevarnos a otro lado. Ahora, fíjense que a partir de esto se empieza con la idea de que a la naturaleza hay que ordenarla, que a la naturaleza hay que clasificarla y que a partir de este conocimiento ordenado de la naturaleza nosotros podemos derivar distintos tipos de dinámicas de poder. Por supuesto, este no es el único tipo de conocimiento que existe. De hecho, para este momento, en distintos lados del mundo, ya existía un conocimiento bastante fino y bastante amplio acerca de distintas propiedades de distintas plantas. Aquí nosotros tenemos en la Nueva España, por ejemplo, al Códice de la Cruz Badiano, que es un registro bastante amplio acerca de distintas plantas que utilizaban los pueblos originarios para poder tratar distintas dolencias. En el Códice Florentino ustedes pueden encontrar un catálogo de distintas especies, algunos usos particulares, incluyendo si son medicinales, si son comestibles, pues todas las plantas que eran importantes para las sociedades en aquel momento. Este conocimiento, que es un conocimiento bastante sofisticado, se contrapone un poco al conocimiento de la naturaleza ordenada como se estaba institucionalizando en los distintos imperios. Y de hecho, un poco de la idea de cambiar el nombre de las especies tiene que ver con que el uso de la lengua también representa un instrumento de dominación y de poder. Todas estas plantas, por supuesto, que eran nombradas por las personas nativas, pero esos nombres que eran en náhuatl eran considerados desde las visiones oficialistas como nombres que sí están bien si vas a ir al mercado y vas a hablar con las marchantas, pero que para nada están bien si te vas a meter a un salón de clase o vas a hablar con otros académicos. ¿Sale? Entonces existe una distinción fuerte entre los distintos tipos de conocimiento y particularmente desde la visión de esos tipos de conocimiento. Por supuesto, si tú eres el imperio, el conocimiento que tú consideras como válido, verdadero, racionado y ordenado es el que tú estás institucionalizando. Todo este conocimiento que tiene siglos de tradición en las distintas sociedades, que no solamente sucedió en México, ¿no? O sea, en la India tenemos a la Ayurveda, en China tenemos a la medicina tradicional china. Todas estas cosas se consideran como inferiores, como un conocimiento que no necesariamente tiene un fundamento científico. Pero bueno, estas imágenes que son autopercibidas desde el imperio no solamente se pueden encontrar en registros escritos, permean todavía en distintas concepciones que seguimos acarreando con nosotros. Y esto ustedes lo han visto, ¿no? O sea, lo mismo que para los académicos de la época, hablar y referirse a las cosas
o a las plantas, a las especies, con sus nombres en náhuatl, era un asunto de bajeza intelectual. Y lo mismo ustedes pueden encontrar actualmente a personas en distintos lugares de México que hablan en sus lenguas originarias y a las cuales se les discrimina por no adherirse al lenguaje que consideramos como una lengua culta, ¿no? Estas cosas que siguen permeando en la sociedad también permean en distintas otras esferas de las actividades humanas, incluyendo el arte, por ejemplo. Y nosotros podemos ver algunas imágenes que se autoperciben desde el imperio y las representaciones que se hace, por ejemplo, de la colonización. Aquí ustedes están viendo un cuadro de Dioscoro Puebla, que es un pintor español, bueno, fue un pintor español, y vean cómo en este que estamos representando, el desembarco de Colón en la Nueva España, o bueno, en la Española en realidad, que es en donde están representando esta escena, hay un gradiente de luz, ¿sale? Y entonces vean cómo la parte que está representando a los españoles pues está bastante bien iluminada. Obviamente ellos están levantando la vista porque están agradeciendo a Dios y a la divina providencia que llegaron con bien hasta este territorio. Y del otro lado están casi que exorcizando a estas personas, ¿no? Están poniendo una cruz como un instrumento de separación entre estos dos grupos, pero además el pintor hace una decisión acerca de la tonalidad de los colores y de la saturación de estos colores en esta pintura. Por supuesto que uno podría decir, ay, a ver, estamos sobreinterpretando las cosas, ¿no? Pero de nuevo, esto es una pintura. Cada trazo que está aquí, cada tono, cada valor tonal, es una decisión activa de quien está haciendo la pintura. De todos modos, es válido cuestionar esta interpretación, pero esta imagen se la pueden encontrar, o al menos esta idea se la pueden encontrar en un montón de otras pinturas que retratan estas dinámicas de colonización en los distintos territorios. Esta otra pintura es de John Gast, de 1872, y se llama Progreso Americano. Y aquí es indudable ver a quién están representando como progreso y quién es esta señora, ¿no? Esta señora es América, viene tendiendo un cable de telégrafo, trae detrás de ella todo el progreso, entendido como la industrialización, el aumento de las tecnologías, y del otro lado la gente que está de la zona oscura, que no está iluminada, que todavía no tiene conocimiento, pues son los nativos que estaban ocupando originalmente esos territorios y que además son desechados con el arrastre de este progreso. De nuevo, todo esto, que pues finalmente es una representación artística de cómo se percibían las distintas dinámicas entre los distintos territorios, está documentado en distintas otras maneras, ¿no? Y de nuevo, el colonialismo, una de las cosas que hace, además de la ocupación de los territorios, es el extractivismo de la riqueza de la biodiversidad. En este sentido, se empiezan a institucionalizar también algo que se llaman guardian cases, que son literalmente terrarios, y que además venían bastante bien documentados con un manual completo de cómo llevarte las plantas de un lugar a otro, ¿sale? Entonces, en este manual, que no sé si alcancen a leer desde allá, pero se llama Instrucciones para el modo más seguro y económico de transportar plantas vivas por mar y tierra a los países más distantes, ilustradas con láminas. Entonces, este manual es un manual bastante completo de qué tipo de planta te quieres llevar, cuántas horas al sol la tienes que exponer, cuántas veces a la semana la tienes que regar, porque lo que nos interesaba era transportar plantas de nuevo de un continente a otro. Y entonces estas cosas empiezan a sentar la base para el transporte de estas plantas, para digamos, la conservación de estas especies vivas. Estas dos cajitas que ustedes están viendo, las dos guardian cases que están aquí, esta primera está diseñada para plantas que germinan dentro del guardian case, o sea, semillas que tú pones en la macetita y germinan contigo durante el viaje. Esta otra está especialmente diseñada para arbolitos que sacaste, que ya están germinados y que nada más te los tienes que llevar de un lado a otro. Entonces sí existía una intención extractivista bastante fuerte. Ahora, ¿por qué nos interesaba de nuevo llevarnos las cosas de un lugar a otro? Porque todas estas nos permiten acercarnos a distintas propiedades, ¿no? Y que de nuevo se pueden utilizar como instrumentos de dominación. Uno de ellos, probablemente uno de los más conocidos y también uno de los más penosos, tiene que ver con esta especie. Esta especie es Cinchona officinalis. Es una especie que era nativa de la Amazonía, tanto brasileña como peruana, y que ustedes pueden ver aquí en esta ilustración botánica o pueden encontrar todavía en el escudo de Perú. Aquí a un lado de la vicuña tenemos a un arbolito. Algunas personas, incluyendo varios peruanos, no reconocen que este es un árbol de la cinchona, pero pues se trata de esta especie. Ahora, ¿por qué esta especie es tan importante? Entonces, esta especie fue de la cual obteníamos una corteza que, triturándola, se podía ofrecer a las personas que tenían malaria, y de esta manera se recuperaban estas personas. Esta planta
se hizo muy popular después de la conquista de los nuevos territorios por una leyenda, ¿no? Entonces, por ahí parece que la condesa de esta región estaba muy aquejada por la malaria, ya se le habían administrado diferentes tratamientos, que eran los tratamientos que se recomendaban digamos, por los médicos imperialistas, y no lograba recuperarse. Pero los jesuitas, que ya habían hecho labores de evangelización y que ya habían hecho labores de conversión de distintas poblaciones, habían notado que los nativos, cuando se enfermaban, recurrían a este árbol. Y en diferentes pueblos, por supuesto, que se preparaban pues diferentes preparaciones de esta cosa, ¿no? Se mezclaba con algunas especias o se mezclaba con otros ingredientes, pero en todas las recetas que encontraban, este era uno de los ingredientes comunes y aparentemente el preponderante. Entonces los jesuitas dijeron, bueno, ¿qué pasa si a la condesa le damos a tomar esta cosa? Y después de estar varias semanas aquejada por la malaria y después de haber consumido esto que se llamó eventualmente como polvo jesuita, la condesa aparentemente se recuperó, pudo regresar a España, en donde contó el milagro de su recuperación, y esto catalizó una demanda bastante amplia sobre la corteza de la cinchona. Ahora, de nuevo, esto era conocimiento que ya existía entre las poblaciones nativas aquí en América, pero que llega introducido a Europa como polvo jesuita, porque pues, son ellos los que desarrollaron esto y son ellos los que curaron a la condesa de Chinchona. Este es un grabado más o menos de la época y quiero que me ayuden aquí a ver qué es lo que logramos interpretar de este grabado. Entonces, ¿qué es lo que están viendo aquí? Hay al menos en el primer plano 3 personas y vamos a tratar de entender quiénes son. ¿Quién sería este compadre de aquí abajo? Está representando muy probablemente a alguien nativo. ¿Qué tiene en la manita? Tiene una planta, tiene una rama de cinchona. ¿A quién se lo está ofreciendo? ¿A quién, perdón? Parece ser alguien muy importante, tiene cara de tener además bastante riqueza. Este, por supuesto, representa a una colonia, perdón, a un imperio y particularmente al imperio español. Y esta otra figura, que es un poco más difícil de descifrar, es una representación de la ciencia, a quien tradicionalmente se representa como una mujer ataviada. Lo que ustedes están viendo acá es un grabado que se llama Perú ofrece una rama de cinchona a la ciencia. Entonces, fíjense cómo esta interpretación de la historia llega, por supuesto, cargada de muchísimas concepciones, digamos, que son contemporáneas, ¿no? En este momento, por ejemplo, vean la diferencia en la representación de Perú y la representación de los imperios europeos. Claramente no se consideraban iguales, hay una diferencial ahí de poder y a alguien consideramos más importante que a otro, ¿no? Incluso ustedes sin saber quién es cada cual, sí se pueden dar cuenta que hay alguien que así nomás de verlo ya parece un señor refinado y distinguido caballero, ¿no? Entonces, esta cosa que ustedes están viendo acá pues también se trata de una representación gráfica de estos entendimientos dispares entre los dos territorios. La ciencia que está aquí está cerquita del imperio europeo, pero pues ¿de quién viene el conocimiento, no? El conocimiento viene originalmente de las naciones nativas y sin embargo la ciencia no está cerca de él, a quien está abrazando y a quien está acogiendo es al imperio europeo. Pero bueno, vamos a dejar a las personas del primer plano para irnos hacia lo que está pasando aquí al fondo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí atrás? ¿Sí alcanzan a distinguir que hay una figura aquí? Es una escultura y esto que ven como una mancha oscura acá es la cabeza de esa escultura, es una escultura que está siendo decapitada. ¿Sale? ¿A quién creen que representa esto? Hay una pista bien importante aquí. Probablemente no saben latín, pero más o menos se alcanza a suponer el significado, ¿no? Aquí dice de febre, que esto está representando a la diosa de la fiebre. Entonces, haciendo una lectura completa de lo que está pasando acá, tenemos a Perú, que viene como un niño mulato con su taparrabos, que como es niño seguramente no entiende las cosas de la vida y que está ofreciendo como regalo esta rama de la cinchona a alguien que sí se ve bastante importante, que representa al imperio español y que esto está siendo acogido por la ciencia para decapitar a la diosa de la fiebre. Justo esto que pasó aquí, esta introducción de la cinchona hacia los imperios europeos,
Va a repercutir en gran parte de la historia moderna del mundo, particularmente en África. Les decía que la cinchona se utilizaba para tratar la malaria y esto, una vez que se acepta ya como conocimiento oficial que la cinchona es el mejor tratamiento para tratar esta enfermedad, empieza a haber una demanda muy fuerte sobre esta especie, ¿no? Hay una depredación impresionante sobre la Amazonía peruana y la Amazonía brasileña y no se habían establecido sembradíos de cinchona en Europa porque estaba bastante controlado, porque quien dominaba la cinchona tenía dominio sobre muchos otros territorios. Sin embargo, eventualmente se traficaron a unas de estas semillas para poder empezar con unas plantaciones, particularmente en el sureste asiático, en la India. Una vez que se establecen estas plantaciones de cinchona en la India, entonces ya nos podemos meter a un territorio al que no podíamos porque los hombres blancos se morían con la malaria. Esto sucedió en los territorios continentales en África. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en África, hasta empezado 1800, los países que estaban colonizados eran principalmente los que están en la costa. Todo lo que está en el interior de África no estaba dominado oficialmente por ningún imperio. Y esto tiene que ver con que África es un continente en donde la malaria tiene una alta incidencia. De hecho, es tan alta la incidencia que las personas que viven en África han ido evolucionando con una selección natural hacia algunos alelos particulares que les permiten tener resistencia a esta enfermedad. Esa resistencia no se ha desarrollado en los países europeos, en donde la malaria tiene baja incidencia y por lo tanto no existe esta presión de selección. Eso es lo que impidió durante mucho tiempo que los imperios no lograran colonizar el interior de África. Una vez que se empiezan a hacer los sembradíos y demás, sucede algo bien interesante en la historia mundial que se conoce como Scramble for Africa, en donde la gente se sienta en una reunión de líderes de distintos imperios y casi que se avientan los dados para decidir quién se queda con qué parte del territorio. Ya tienes acceso a la cinchona, ya te puedes ir a meter a África sin que te mueras de malaria. Este cambio que ustedes están viendo acá sucede en apenas 30 años, ¿sale? Desde estar resistiendo varios cientos de años después de la conquista del Nuevo Mundo porque no te podías meter aquí porque te morías de África, hasta en solamente 30 años tener a la mayor parte del continente africano colonizado por distintas naciones europeas principalmente. De nuevo, la botánica siempre ha estado ligada al desarrollo de los imperios y el desarrollo de la botánica también ha estado subyugada a los intereses de las naciones dominantes. De hecho, existe una rama de la botánica que se conoce como botánica económica, en donde se busca estudiar a las plantas y clasificarlas a partir de su utilidad y particularmente de su utilidad monetaria. Esto que ustedes están viendo acá es una ilustración de la colección de botánica económica en los Kew Gardens, que es uno de los jardines botánicos más importantes en Inglaterra. Y esto que ustedes están viendo acá es esta sección de la botánica económica actualmente en estos mismos jardines, ¿no? En los jardines botánicos reales. Aquí tienen ustedes a uno de los depósitos originales de la corteza de la cinchona en estas colecciones. Todo esto, de nuevo, pues es parte de la historia y uno podría decir que pues ya el pasado se quedó atrás, pero estas cosas tienen repercusiones en la biodiversidad, ¿no? Tenemos herencias coloniales acerca de la biodiversidad. Lo que nosotros podemos ver si se grafica el flujo de la diversidad filogenética entre los distintos territorios es que existen regiones que claramente son donadores de esa diversidad y algunos otros territorios que claramente son receptores de esa biodiversidad. Entonces, ¿de dónde se están extrayendo los recursos naturales? Siempre es de los espacios colonizados. ¿Hacia dónde se están llevando esos recursos naturales? Siempre o casi siempre es hacia las cunas de los imperios que están siendo colonizadores. Por ahí una de las, digamos, excepciones son algunas islas del Pacífico, en donde se utilizaban como paradas a medio puerto para aclimatar estas especies, ¿no? Entonces, gran parte de la diversidad que salía de algunos continentes, pues llegaba a las islas del Pacífico para seguir aclimatándose antes de entrar a sus destinos finales. Todo esto repercute actualmente en cómo se distribuyen las especies y particularmente las especies invasoras. Cuando uno grafica, por ejemplo, la diversidad de especies invasoras en los distintos territorios, en este mapa ustedes están viendo en colores más rojizos una mayor propensión o una mayor diversidad de especies invasoras y en colores más cercanos al amarillo y al blanco los lugares que tienen menos tasa de especies invasoras. Vean cómo eso corresponde particularmente a los lugares en donde están asentados los imperios, ¿no? Los imperios son los que están introduciendo las especies y en donde actualmente se puede ver una mayor tasa de especies exóticas, de especies invasoras y de especies naturalizadas.
Esto, de nuevo, uno podría seguir pensando que pues, las cosas del pasado ya pasaron, ya no podemos hacer nada para cambiarlos, pero por supuesto que son problemáticas que están acrecentadas con cosas como esta. Aquí ustedes están viendo las rutas comerciales de los vuelos entre distintos aeropuertos, aeropuertos internacionales, ¿no? Y vean cómo seguimos haciendo movimiento de personas y con el movimiento de personas pues es mucho más fácil poder hacer movimiento de especies, incluso introducciones involuntarias. Además, el hecho de que yo ya pueda cruzar el Atlántico en unas pocas horas en vez de varios cuantos semanas o meses, hace que las especies puedan sobrevivir más fácil el transporte entre un territorio y otro. Y de nuevo, esto no solamente es algo que podemos ver hacia el pasado, sino que actualmente podemos seguir el registro de especies invasoras y vean cómo la identificación de estas especies como invasoras tiene una pendiente que sigue creciendo y no parece que se vaya a estabilizar pronto, ¿no? Esta es una gráfica que considera todos los taxones de especies invasoras, no solamente a las plantas, pero cuando nosotros volteamos a ver solamente a las plantas vasculares, encontramos que la dinámica es exactamente la misma, ¿no? Aquí estamos viendo los últimos 150 años de registro de especies invasoras y vean cómo siempre existe una pendiente creciente, una pendiente positiva. De nuevo, estas cosas uno podría pensar que son cosas que ya quedaron en el pasado, pero entonces ahora la pregunta es si estas herencias colonialistas que nosotros podemos ver en la biodiversidad pueden tener algunas otras, algunas otras aristas sobre la actividad científica, particularmente en la academia. Y entonces una de las maneras en las que se han tratado de evaluar esto es ver cómo están bautizadas a las especies, ¿no? Ya habíamos dicho que los nombres científicos se asignan a partir de dos epítetos, uno genérico y uno específico, y cuando se busca el epíteto específico para ver cómo se llaman el nombre científico de las distintas especies y graficamos la incidencia de nombres científicos que están dados en honor a alguien europeo, encontramos que en este mapa, por ejemplo, los colores más cálidos son aquellos lugares en donde una mayor proporción de especies están bautizadas en honor a algún explorador europeo o algún naturalista europeo. Y entonces vean de nuevo cómo el sur global, América del Sur, por aquí México también, por supuesto que África y el sureste asiático, son lugares en donde gran parte de la diversidad nativa está nombrada a partir de apellidos extranjeros, ¿no? El mismo ejemplo del peyote, o sea, ¿ustedes conocen el nombre científico del peyote? ¿No? El género es Lophophora, ¿sale? Y el epíteto específico es williamsi, pero pues ninguno de los Wixárika, ninguno de los huicholes que utilizan esta planta, o bueno, quiero creer que ninguno, probablemente ya por ahí alguno, estoy casi seguro de que nadie se apellida Williams, ¿no? Entonces, estas prácticas de nombrar a la riqueza de la biodiversidad para apropiarla sigue siendo común, o sea, esta práctica sigue más o menos extendida. Actualmente, afortunadamente, distintos grupos de taxónomos y de naturalistas, cuando describen una nueva especie, ya son más o menos conscientes de estas cosas y procuran cambiar un poco la tendencia de cómo se asignan los nombres a las especies. Pero, por supuesto, esto no está regulado y entonces esta es una decisión más bien personal, ¿no? Por ahí ustedes ya han encontrado algunas especies que se han nombrado en honor a Lady Gaga, en honor a diferentes otras cuestiones, ¿no? Que quizá ya reflejan más acerca de la cultura pop que acerca de dinámicas de dominación, pero bueno, estas cosas nos siguen atravesando todavía. Ahora hace un momento les había hablado que existe una rama de la botánica que se llama botánica económica y que probablemente esto sigue presente en distintas actividades científicas. Lo podemos ver más o menos a partir de la secuenciación de genomas de especies vegetales. Vean que con excepción de esta planta que es Arabidopsis thaliana, que es una planta que se utiliza muchísimo en laboratorios de investigación que hacen cosas con plantas, si quitamos a esto, todas las demás especies que tienen el mayor número de genomas secuenciados son especies que se pueden cultivar y que se pueden comer. ¿Sale? Entonces sí sigue existiendo una directriz económica de qué es lo que nos interesa investigar. Todas estas cosas que están acá no representan ni siquiera el 1% de la diversidad vegetal que existe y sin embargo son las especies que mayor financiamiento reciben para su investigación. De nuevo uno podría decir, bueno, esto más bien es un asunto utilitario, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ver con una práctica de dominación de cosas en la academia, pero entonces podemos ver quiénes están haciendo la secuenciación. Y cuando hacemos esto, creo que sí se nota el mapa, cuando hacemos esto, vemos que los lugares en donde se realiza la secuenciación genómica siguen coincidentemente en lo que se conoce como norte global, ¿no? En los lugares en donde los imperios estaban asentados. Y entonces nosotros tenemos que la mayor parte de la secuenciación genómica ocurre no en los lugares de mayor biodiversidad, sino en los lugares de mayor dominio económico.
Esto de nuevo podría ser más o menos una coincidencia y uno podría decir, no es tanto por una dinámica de dominación, sino que aquí hay más recursos y por eso tienen más secuenciadores y entonces pues la cosa es así, ¿no? No tiene que ver con otras cosas. Pero la estadística se puede desmenuzar un poco más para ver de dónde salen las especies nativas y en dónde se secuencian. Si es cierto que esto nada más tiene que ver con que hay un mayor acceso a los recursos tecnológicos para hacer la secuenciación, pues uno esperaría que la mayor parte de las especies secuenciadas aquí y aquí son especies que se encuentran en esos lugares, pero eso no es cierto. La mayor parte de las especies que se están secuenciando en estos lugares, en estos hotspots que dominan la secuenciación genómica actualmente, son especies que son extraídas de otros lugares más biodiversos. Y de nuevo uno podría decir, bueno, no necesariamente son especies extraídas, tal vez existen colaboraciones académicas y hay investigadores que viven en estos lugares, en estos territorios, que están colaborando con quienes hacen la secuenciación en estos otros territorios. Pero eso también se puede medir y entonces uno también puede ir a ver cómo están esas redes de colaboración. Y en esta gráfica en particular, lo que ustedes están viendo son los proyectos de secuenciación genómica de diversidad natural, tanto de especies vegetales como animales, en donde tenemos proyectos en blanco que no incluyen a investigadores nativos de las regiones de donde se extraen esas plantas o esos animales que se están secuenciando. Y la proporción de proyectos que sí incluyen a investigadores de esas regiones es mínima comparado con el, digamos, el grosso de las publicaciones que se obtienen. Ahora bien, de nuevo, esto podría discutirse de distintas maneras, pero también podemos hacer una lista de en dónde están los autores que publican estos resultados de secuenciación. Y entonces, de manera para nada sorprendente, encontramos que la mayor densidad de autores que están publicando genomas secuenciados, no importa si salen de regiones biodiversas del sur global, son autores que están adscritos a instituciones del norte global. Son autores que están asentados en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental o muy recientemente en China, que ha tenido una inversión bastante fuerte en estas áreas de secuenciación genómica. Y por supuesto que ustedes me pueden discutir que esto quizá tiene que ver un poco con las densidades poblacionales y con los ingresos per cápita de cada uno de estos países, pero de nuevo estos también son factores que se pueden cuantificar y entonces podemos normalizar la distribución de publicaciones por la densidad poblacional. Y en este mapa lo que ustedes están viendo es entre más verde esté, tenemos un exceso de publicaciones per cápita, digamos, ¿no? Es decir, hay más publicaciones de las esperadas si consideráramos que toda la población participa en estas labores de investigación. Y en los lugares que tienen los puntitos rosa son las regiones en donde cuando se normaliza por densidad poblacional hay una deficiencia de autores por esa densidad poblacional. Es decir, de nuevo, hay lugares que no son densamente poblados, pero que siguen dominando las dinámicas de publicación. Estas cosas son un poco más puntuales, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no se ve resaltado en verde toda la Europa occidental, de hecho ya nada más es una región bastante concreta, ya no se ve resaltada toda China, son algunas regiones bastante concretas. Todas estas cosas que siguen atravesando a la academia se han estado cuestionando desde diferentes aristas, desde diferentes ámbitos de la actividad científica, particularmente desde las ciencias sociales, pero poco a poco se empiezan a cuestionar más a partir de las ciencias naturales. Uno de los campos que está más cercano a estas, digamos, a estas cuestionamientos acerca de la actividad científica es la ecología, porque justo la ecología ha tenido muchísima interacción con poblaciones nativas, con biodiversidad en distintas ecorregiones. Y a partir de ellos se han propuesto algunas directrices de cómo podemos cambiar un poco estas dinámicas de colonialismo dentro de la academia. La primera de ellas es decolonizar nuestra mente, ¿no? No asumir que el conocimiento eurocéntrico es el mejor conocimiento que se puede tener. También tenemos que conocer la historia porque nada de estas cosas se pueden cuestionar si uno es ignorante de las dinámicas que han afectado y que han moldeado las actividades científicas, pero también decolonizar el acceso. Muy probablemente ustedes que son estudiantes han tenido que leer algunos artículos científicos y estos artículos científicos no son de libre acceso, ustedes no pueden acceder a ellos, le están poniendo una traba para poder acceder a ese conocimiento. Esta decolonización del acceso, por supuesto que, o bueno, más bien estas restricciones de acceso, por supuesto que ralentizan el aprendizaje de ustedes como estudiantes, pero también la actividad científica de todos los investigadores que están en regiones del sur global. Otra de las cosas que hay que hacer es decolonizar los expertices, ¿no? O sea, actualmente el CONECYT trae
discurso bastante fuerte de que existen saberes tradicionales, saberes ancestrales, y muy probablemente ustedes han escuchado críticas bastante fuertes de algunos investigadores ya consolidados acerca de que pues, estas cosas no necesariamente son compatibles con el conocimiento científico bien fundamentado, digamos, ¿no? En el entendido de la academia contemporánea. Sin embargo, por supuesto que los saberes ancestrales sí tienen una generación de conocimiento que probablemente no se amolda a las directrices del conocimiento académico contemporáneo, pero que por supuesto constituyen una forma de entender al universo y de las cuales se han derivado muchísimas maneras o muchísimas bases más bien del conocimiento académico contemporáneo que ya ha pasado por sus rigurosos controles de calidad, incluyendo el peer review en las publicaciones académicas. Y finalmente, pues nada de esto se puede hacer si seguimos dejando a la ciencia en manos de unas pocas personas, particularmente si seguimos dejando el acceso o la gestión académica, la actividad académica en las mismas personas que han dominado la historia a lo largo de pues, de toda la humanidad, ¿no? Necesitamos decolonizar también los equipos de trabajo y entre ellos queremos, o bueno, deberíamos promover la inclusión de distintas personas de distintos espectros de diversidad, no solamente diversidades sexogenéricas, sino también de diversidades o de personas neurodivergentes y de diferentes backgrounds etnorraciales. Con estas cosas quiero llegar más o menos a algunos mensajes clave que podemos utilizar para poder discutir después de esta presentación. Primero, que la dominación colonial ha operado y sigue operando mediante la invasión, el extractivismo y la comercialización de la naturaleza, y que esto solamente es posible mediante la cosificación de esa riqueza biocultural. Esto solamente, o sea, no solamente sucede, perdón, para las plantas y los animales, sino también para las personas, y fue una de las cosas que durante mucho tiempo estuvo justificando la trata esclavista. Como son diferentes, quién sabe si son de la misma especie que yo, y como no son de la misma especie, pues seguramente los puedo vender, ¿no? Entonces, todas estas cosas de la invasión, el extractivismo y particularmente la explotación económica de la naturaleza nos obliga a entender a distintas entidades biológicas vivas como personas o como entidades biológicas de menor rango, de menor valor y por lo tanto comercializables. Finalmente también, bueno, más bien los naturalistas y los jardines botánicos que actualmente funcionan como entidades académicas que persiguen intereses de investigación, digamos, un poco separados ya de la dominación colonial, sí tuvieron orígenes como agentes del imperio y la institucionalización de estas entidades permitió la cimentación de las distintas colonias. Estas especies que nosotros encontramos actualmente introducidas en distintas regiones reflejan más o menos directamente una herencia colonialista. Y con lo que les acabo de contar, espero que más o menos me crean que existen símiles de la dominación colonial a lo largo de la historia, digamos, y también con algunas prácticas que se siguen viendo actualmente en la academia contemporánea, particularmente en las dinámicas de publicación. Y bueno, con esto quiero agradecer a todos su atención y podemos abrir como el debate para intercambiar ideas. Gracias. ¿No? Bueno. Sí, sí, claro. Ajá. Sí. Aquí voy a tener que caminar sobre un área bastante peliaguda, pero no quiero alimentar teorías de conspiración sobre el Big Pharma y demás, pero sí es cierto que las naciones tienen poco poder con respecto a algunas empresas transnacionales, ¿no? Pues sí, algunas entidades corporativas y económicas. En el caso de las industrias farmacéuticas, por ejemplo, pues estas también tienen su historia manchada de muchas cosas de colonialismo, ¿no? Incluyendo la experimentación con grupos racializados y demás. Y creo que hay que entender a la industria farmacéutica como dos cosas, como un amaciato ahí chistoso entre, bueno, no chistoso, más bien preocupante, entre el conocimiento científico,
el progreso tecnológico y la generación de recursos económicos. Entonces, ninguna industria farmacéutica puede sostenerse sin al menos una de las aristas, ¿no? No podemos hacer elaboración de nuevos medicamentos si quitamos a los investigadores del panorama. No podemos hacerlo tampoco si se olvidan de recuperar las ganancias que hacen durante la inversión en la fase de investigación de estos nuevos medicamentos. Lo que sí es cierto es que se procura regular a la industria farmacéutica mediante la concesión de patentes por tiempo limitado, ¿no? Entonces es como, bueno, si ya tú desarrollaste la vacuna, te vamos a dar una patente por tantos años para que puedas recuperar la inversión que hiciste y después de esto, ese desarrollo biotecnológico se puede liberar para uso de cualquier persona. Hay muchas cosas que funcionan, bueno, que podrían funcionar mejor si no existiesen diferentes intereses metidos en esa misma ecuación. Y si no existiese, por supuesto, la corrupción, ¿no? Pero, pues, digamos, de construir todo ese sistema en el estatus en el que estamos, probablemente requeriría empezar de cero y eso no va a suceder, tal vez no pronto. Pero, bueno, esto que mencionas acerca de la reglamentación, creo que por ahí tendría que ser un primer momento para frenar quizás un poco como esas viejas prácticas que vienen a. Sí, el problema con hacer regulaciones un poco más estrictas es que finalmente digamos, las remesas económicas que puedes derivar se escapan a otros lugares con regulaciones menos estrictas, ¿no? Y eso lo vemos en la agricultura, lo vemos en el desarrollo farmacéutico, lo vemos en el desarrollo tecnológico, incluso en la industria automotriz, ¿no? En los lugares en donde son menos regulados es en los lugares en donde se hace la maquila y en donde uno puede trabajar sin demasiado rollo, ¿no? La razón por la cual de una manera un poco desafortunada, la siembra y la introducción de especies modificadas, por ejemplo, en el cultivo agrícola, no se hace en la región europea, es porque sí hay una regulación bien estricta. Pero entonces, ¿a dónde se va todo eso, no? Y se va justo a los lugares en donde no existe una regulación, o donde la regulación es mucho más laxa, ¿no? Pues sí, hay que buscar un punto medio entre qué tanto quieres regular y qué tanto de eso obliga a estas prácticas a seguir dominando otros territorios, ¿no? Okay, a ver, si entendí bien la pregunta es ¿quiénes son los sectores fundamentales en la perpetuación de estas prácticas dentro de la academia? Con la academia particularmente suceden un par de cosas interesantes. La primera de ellas es que la mayor parte de la investigación científica se realiza a partir de dinero público. Eso sucede en gran parte de los países. No siempre fue el caso. Al inicio de la investigación científica esto era financiado a partir de la corona, ¿no? Y es lo que permitió que se cimentaran estas dinámicas colonialistas dentro de la academia. Actualmente la mayor parte de nuevo del financiamiento viene de dinero público. En este sentido, eso podría darnos un poco la libertad de no seguir perpetuando estas prácticas. Sin embargo, la publicación académica está enmarcada dentro de un proceso económico, que es de las revistas editoriales, y bueno, de las editoriales académicas, perdón. Y estas revistas, no sé qué tanto están ustedes metidos en la publicación académica, pero eventualmente van a llegar allá si están siguiendo una carrera científica. Estas revistas están clasificadas de manera muy desafortunada también a partir de indicadores como el factor de impacto. Este factor de impacto hace que los investigadores querramos publicar más frecuentemente en revistas que están mejor rankeadas, pero esas revistas tienen sus propias directrices y entonces, ¿qué es lo que publicas en esas revistas? Bueno, lo que la editorial quiere. ¿Y qué es lo que financias con el dinero público? Las cosas que se publican en esas revistas. Entonces, ¿quiénes están marcando directrices en la investigación? No es, digamos, el bienestar de la población, que es quien finalmente es el origen de ese dinero, sino las editoriales académicas, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver muy fácilmente en los distintos
como burst de temas de publicación, ¿no? Durante mucho tiempo se estuvo publicando de manera muy fuerte con cosas de desdiferenciación y rediferenciación en cultivo de células troncales, y hubo un boom muy grande y también hubo casos muy intensos de fraude académico respecto a esas cosas. Pero como eso era lo que se publicaba, cuando tú sometes un proyecto para financiamiento, aunque te lo va a financiar el CONACYT o cualquier agencia de financiamiento con dinero público, es más fácil que te den dinero si estás trabajando en los temas que se publican en el momento. Entonces, ese dinero público que viene de las instancias federales, digamos, sí está financiando intereses académicos, perdón, intereses económicos dictados por las casas editoriales, y las casas editoriales no siguen intereses intelectuales, siguen intereses económicos. Entonces ahí también hay una disonancia fuerte entre, sí, es dinero público lo que usamos para que tú hagas ciencia, pero este dinero público tiene que hacer cosas que la revista te va a aceptar para publicar, y al final pues bueno, suceden cosas como la de ahora, ¿no? O sea, cuando uno compara cuánto dinero se invierte en la investigación biomédica y cuánto dinero se invierte para la investigación de cosas como biodiversidad o conservación de especies, la diferencia es abismal. Y no porque una cosa sea menos importante que la otra, sino porque una es más fácilmente publicable, aunque no necesariamente tenga repercusiones inmediatas, ¿no? Que normalmente es la carta que se maneja. Es como, sí, bueno, es más fácil que te den dinero porque estás estudiando cáncer, pero tu estudio de cáncer probablemente no va a tener una repercusión en la sociedad, al menos no en los primeros 20 años después de su publicación, ¿no? Y de todos modos sigue yéndose el dinero para allá porque son las cosas que se publican, porque son las cosas que se venden. Entonces creo que ahí el factor que gobierna nuestras decisiones sobre financiamiento científico son las casas editoriales, ¿no? Sí. Sí. Perdón, Cris, ¿qué podrías hablarme un poquitín más fuerte? Sí, gracias. Ajá. Sí. Sí, aquí voy a hacer una opinión impopular.
La problemática que existe en México particularmente es bien intensa, ¿no? Y nosotros, bueno, usted, sí creo que, aunque no sean directamente biólogos, todos están cerca de las biocosas, ¿no? Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes como estudiantes no se ven, no, o sea, no van a llegar al campo, ¿no? Nunca van a hacer prácticas de campo directamente o van a trabajar directamente en el campo eventualmente, pero para los biólogos, que por cierto hoy es Día del Biólogo, que sí se meten a distintos territorios, los distintos factores de riesgo también han evolucionado, ¿no? Y anteriormente era un poco como que pues te podías perder porque no leíste bien el mapa y demás y ya nadie te encontró, pero actualmente el riesgo más importante es las actividades ilegales que tienen que ver con narcotráfico, con deforestación y tala ilegal de distintas zonas. Y esto creo que no se puede hacer, o sea, para que los biólogos podamos seguir haciendo nuestra chamba, necesitamos ser conscientes de que no somos una especie aparte, que somos parte de la misma sociedad y que estamos insertados en este marco social. Y una vez que reconocemos eso, necesitamos insertarnos con las comunidades que pretendemos visitar. Es mucho más fácil poder acercarte a una comunidad cuando te identificas o cuando la comunidad te adopta como parte, al menos de lejitos, pero parte de la comunidad, a que si llegas como una persona totalmente ajena, que además viene a decirle que todo lo que han estado viviendo lo están viviendo mal, ¿no? Entonces necesitamos acercarnos directamente a las distintas poblaciones. ¿Por qué creo que esta es probablemente una de las soluciones? Porque ha pasado en diferentes grupos de investigación y no voy a mencionar nombres para no quemar a nadie, pero yo tengo en la cabeza el caso de un investigador de la UNAM que estaba haciendo investigación genómica sobre un microendemismo en Michoacán. Y entonces llegaron a esta zona y por supuesto que me los encañonaron a todos, ¿no? A él con sus estudiantes y estuvieron a punto de no contarla. Pero cuando estuvieron hablando con estas personas y así de, oye, no, a mí lo único que me interesa es esta planta que se llama así y de la que aquí traigo una ramita que acabo de colectar allá. Entonces una de las personas fue como de, sí, esta planta la utiliza mi abuelito para curarse de estas cosas. Y no quiero decir que esta es la generalidad y que uno tiene que entablar diálogo con pues con estos distintos grupos armados y de narcotráfico, pero por supuesto que la comunicación es fundamental. Y entonces una vez que hubo ese intercambio de información, fue como, sí, justamente a nosotros nos interesa porque queremos saber cómo es que esta planta cura estas cosas. Y les pusieron a una cuadrilla que los estuvo cuidando y fue como, sí, mira, yo he visto esta planta acá, te vamos a llevar para allá. Y los llevaron por todo ese territorio. Por supuesto que nunca más regresaron a hacer colectas a ese lugar, pero una situación que pudo haber terminado de una manera muy desafortunada, se pudo más o menos cambiar la balanza solamente encontrando terreno común para platicar con las comunidades. No, de nuevo no quiero que vayan ustedes a buscar narcotraficantes y a meterse a territorios, pero otra de las cosas que se puede hacer es hacer uso de las tecnologías. Entonces actualmente tenemos distintos satélites que hacen monitoreo de la biodiversidad y de los cuales se puede obtener imagenología para poder hacer los assessments, las evaluaciones de la biodiversidad sin tener necesariamente que meterse in situ a los lugares. Por supuesto, la resolución de información que tenemos a partir de estas tecnologías no es la misma que ir a ver los morfotipos y ver cómo está la planta en una población y en otra, pero es una alternativa que nos podría proveer información sin necesidad de exponernos directamente a distintos tipos de violencias, ¿no? O a distintos tipos de riesgo. Esa es una. Y la otra es que también necesitamos articular las directrices que se hacen de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, para conectarlas con la academia. En algunos jardines botánicos, que tampoco voy a balconear, les ha pasado que cuando se hacen los decomisos de distintos cargamentos de cactáceas que se están mandando a Tailandia o que se están mandando a otros países, que se extraen de manera ilegal, algunas autoridades como Profepa o Semarnat no saben qué hacer con ellos y una vez que las decomisan las avientan al mar. La cosa, digo, no es tampoco una solución ideal, pero podríamos articular una especie de colaboración con estas cosas, ¿no? Y entonces es como, bueno, ya hiciste, ya confiscaste estas especies que fueron saqueadas y demás. Podemos tener algunos ejemplares para conservación ex situ, que de nuevo no es una solución ideal, pero nos permite acercarnos a distintos tipos de preguntas sobre la biodiversidad y demás.
No hay una salida fácil, no hay una solución única, pero pues sí hay que ser creativos con las distintas aproximaciones que utilizamos en las preguntas académicas de interés de cada uno. Sí. Ay, perdón, no quería que termináramos en una nota así, como todos agachados, pero sí hay muchas cosas que hay que cuestionarse, ¿no? Sí. Sí, justo eso. Creo que pareciera desalentador el panorama, porque sí lo es, no lo podemos omitir. Pero creo que esta cuestión de reflexionar y que se transmita de otra forma este tipo de conocimiento, pues nos ayuda a ver dónde estamos parados y hacia dónde queremos o no participar. Y también en medianas y cercanas posibilidades. Seguro algo de esto nos va a servir para poder después como germinar esa semillita en nuestros espacios. Y esperemos que sí. Por eso a mí me dio mucho gusto desde el inicio que me dijeron que el objetivo de la clase era un poco acercarlos hacia la teoría crítica, que haciendo una cosa autoexculpatoria, ya les comenté que no es mi fuerte, ¿no? Yo hago más bien cosas ómicas, cosas de análisis de datos de secuenciación masiva, pero estas creo que un poco por eso les terminaba la presentación con cómo está la dinámica de publicación y las dinámicas de generación de conocimiento en el área que yo conozco. Estas cosas no se pueden cuestionar si no se conocen. Entonces, ustedes estudiantes que se inscribieron a la materia, que vienen de física o de nano o de biomedicina, el hecho de que se estén acercando a estas cosas, si se permiten a ustedes mismos cuestionar a la ciencia, ver a la ciencia desde un panorama completo, es mucho más fácil identificar problemáticas y por lo mismo proponer soluciones. No es trabajo de una sola persona, no es trabajo de un solo grupo, no se va a solucionar con una clase, pero por supuesto que el cambio empieza con el reconocimiento del problema, ¿no? Y entonces mientras la academia sigue escolarizada de la forma en la que tradicionalmente se enseña, como los investigadores, como agentes externos que están completamente objetivos y que no forman parte de la sociedad, nos está haciendo un daño terrible, ¿no? Porque nos quita la capacidad de comunicarnos con la gente de afuera, y esto ustedes lo han visto en todos los niveles. Los científicos no sabemos comunicar las cosas que hacemos. Nos quita también distintas aristas de interacción social y nos quita también una visión de la realidad, ¿no? O sea, es innumerable la cantidad de investigadores que no están en contacto con las problemáticas sociales del lugar en el que viven. Y no es como de, bueno, yo ahora voy a tener que estudiar cosas que afectan a mi municipio. No, pero de nuevo, todo lo que nosotros hacemos desde la ciencia está enmarcado en ese contexto social. Y es muchísimo más fácil poder hacer que la gente se involucre con las cosas que hacemos, particularmente desde la conservación, cuando podemos vincularnos con la sociedad, ¿no? Entonces, en la medida que nos reconozcamos, es lo que les comentaba antes, ¿no? Que el investigador se reconozca como parte de la sociedad, es mucho más fácil poder permear estos conocimientos y sobre todo abrir el debate y el diálogo. Mientras no hagamos eso, pues la cosa es más difícil, ¿no? Bueno, entonces ya no terminamos con el espíritu tan cabizbajo, sino más bien con una serie de posibilidades que en esta materia y en este ciclo de conferencias esperamos que sea un motor de otras reflexiones que generalmente no se dan y no entiendo por qué no son tan frecuentes dentro de nuestras materias ordinarias. La universidad, dentro de las cosas que busca promover, es el pensamiento crítico, y sin embargo en muchas de nuestras clases nos enmarcamos en el pensamiento técnico. Entonces esta clase lo que pretende es reflexionar sobre ese conocimiento técnico, de dónde emana y qué problemáticas tiene. Así que por eso agradecemos en esta ocasión la conferencia del doctor Gustavo Rodríguez, que nos visitó desde el estado de Morelos, y le agradecemos mucho que haya dado esta vueltezota. Y también pues invitamos a las personas que están en la transmisión en vivo a que nos busquen, que acudan acá en las conferencias en vivo. Pues también acá hay personas presencial, y pues la tradición es que al final de estas conferencias todavía nos quedamos aquí unos minutos más para rebotar algunas ideas que a veces se quedan en el tintero, o a veces simplemente no las queremos exponer porque son quizás opiniones impopulares y las queremos dejar más acá en el ámbito más cercano. Aún así, les agradecemos a todas las personas que estuvieron tanto en la transmisión en vivo como acá presencialmente, y al equipo de medios que también nos estuvo apoyando. Muchísimas gracias.